Bienvenidos a la hora de la biología. Buenas, bienvenidos al nuevo podcast La hora de la biología. En este podcast trataremos de comunicar de manera amena resultados científicos del campo de la biología. Pretendemos divulgar los últimos avances de la biología, pero también trataremos temas con cierta antigüedad siempre que nos parezcan interesantes. En un principio se trata de un podcast semanal, donde unos cuantos jóvenes investigadores nos reuniremos para comentar diferentes publicaciones científicas. Damos paso al tercer capítulo de este podcast. Comenzará hablando Pablo Monfort, graduado en bioquímica y que posteriormente optó por especializarse en informática. El tema de hoy versa sobre la cafeína, su función en plantas y las enzimas que participan en su biosíntesis. Posteriormente continuaré yo misma, Noemí Caballero, graduada en biotecnología con inclinación hacia la investigación biomédica, y hoy les hablaré sobre los macrófagos en el intestino y de cómo estos son capaces de mantener una población estable sin necesidad del proceso de hematopoiesis en médula. En este capítulo también participarán Oriol Ruiz, bioquímico especializado en medicina de precisión, y Elena Guerrero, bioquímica con especialidad en biología molecular. Yo voy a hablar de la molécula del alimento que nos ha permitido a todos los que estamos hoy en el podcast, primero de todo, llegar aquí y hacer el podcast, sobrevivir esta mañana, y que también nos ha permitido terminar nuestras carreras, nuestros másteres y sobrevivir en el día a día, la cafeína. Primero de todo, tengo que terminar ya un debate absurdo que he visto en muchos casos. O sea, yo mismo lo he padecido en mis carnes de, no, es que yo bebo té, que el café no es tan sano, no sé qué, y la teína es mucho mejor. La cafeína y la teína es la misma molécula. Simplemente cambia el nombre por cuestiones históricas de dónde se descubrieron. Pero es la misma molécula. Vale, entonces, lo importante será saber qué concentración de cafeína contiene cada tipo de bebida a la hora de decantarte por si esta bebida es más sana o menos sana. Sí, en ese caso sí se podía hablar de eso. De que si hay más concentración en las hojas de los té que en el grano de café. O al revés. ¿Por qué es importante la cafeína? Está aportando una molécula que en nuestro caso simplemente nos la estamos tomando para mantenernos despiertos. La cafeína tiene diferentes actividades a lo largo de la evolución, dependiendo del tipo de planta. En dosis pequeñas mejora la memoria de los polinizadores, por lo tanto estás teniendo una ventaja evolutiva, es decir, si los polinizadores tienen mejor memoria por tomar cafeína van a recordar mejor dónde está tu planta, por lo tanto vas a polinizar, o sea, vas a tener mayor descendencia que el resto de plantas que no tengan cafeína. A dosis muy grandes, cuando se encuentran en las hojas o en los tallos aturde a los herbívoros que se están comiendo esa planta, por lo tanto es como un sistema de defensa. Y también se ha visto que puede funcionar como herbicida en los frutos, permitiendo que no crezca nada más a su alrededor y solo crezca el fruto de la semilla del fruto. Creo que también se ha visto en humanos que mejora la memoria, ¿verdad? Cafeína. O sea, que cuando estudias estás tomando cafeína. Sí, es el mismo efecto que tendrían polinizadores. Lo único que las dosis que son decentes para los polinizadores a nosotros no nos harían nada, y las dosis que son un poco tóxicas para los herbívoros que se comen esa planta son las que nos están a nosotros aportando esta capacidad de memoria. Sí, eso es un poco más grande que un polinizador, creo. Sí, yo creo que seremos 2000 veces más grande que una abeja. Estaba llamando corto solamente, pero bueno. Gracias, Oriol. Lo tengo muy presente. Pero se ha visto que la cafeína tiene una evolución convergente. ¿Qué quiere decir esto? Que ha aparecido a lo largo del linaje de las plantas de forma independiente en diferentes linajes. Es como el caso de la capacidad de volar que los tienen los insectos, los pájaros y los murciélagos dentro de la familia de los mamíferos, pero que no comparten un ancestro común que puedan volar, sino que ha aparecido de forma independiente en cada uno de estos linajes. Esto se ha visto que ha pasado igual en las plantas. Respecto a la cafeína, se ve que ha aparecido de forma independiente tanto en la planta del café como en la planta del té. Y hasta ahora solo se asumía que la ruta canónica, o sea, la única ruta de síntesis de cafeína es la que está presente
tanto en la cafeína, en la planta del café como en la planta del té. Al final, la cafeína simplemente es un alcaloide. Los alcaloides son unas moléculas que derivan del metabolismo de las bases nitrogenadas y que en plantas se emplean como moléculas que tienen diferentes funciones, normalmente por acumulación, como puede ser la nicotina, el ácido salicílico, la famosa aspirina o la cafeína. Estos investigadores en el paper lo que intentan descubrir se conoce, hay más de 30 artículos diferentes de los últimos 30 años que nos están diciendo que la cafeína se sintetiza únicamente en la planta del café y en la camelia. Por lo tanto, buscan estas enzimas que pueden sintetizar estos alcaloides, es decir, la cafeína, en bases de datos de todos los genomas que se conocen actualmente de las plantas y ven si estas enzimas están presentes en otras plantas. Y descubren que las enzimas que sintetizan el café, que en el caso de la planta del café es la xantina metiltransferasa y en el caso del té es la cafeína sintasa, se encuentran presentes en otras plantas. Y encuentran 5 plantas que presentan el café. Entre ellas son Theobroma, que sería la planta del chocolate, la paulina, que es el guaraná, es una bebida que presenta cafeína muy típica en América Latina. El citrus, en el género de citrus, es decir, en el naranjo también presenta la cafeína, también presenta las enzimas capaces de sintetizar la cafeína. En la camelia, que es la que se conocía del té, y en la café arábiga, se pensaba que únicamente 2 plantas eran capaces de sintetizarlo, estamos descubriendo que no. 5 plantas son capaces de sintetizar la cafeína. La cuestión es si presentan la misma ruta de síntesis que presenta el café y el té o presentan una ruta alternativa. Bueno, un poco por resumir, entonces lo que han hecho es un análisis filogenético en el que se han dado cuenta de que las enzimas productoras de cafeína, en este caso, están en 5 plantas cuando se esperaban 2, que era la planta del café y la del té. Y ahora están mirando qué función tienen esas proteínas dentro de la ruta, o si hay más de una ruta posible para la síntesis de cafeína, ¿no? Cierto. Y todo lo que hacen ya es agrupar las rutas de síntesis en función de si está siendo sintetizada por la xantina metiltransferasa o la cafeína sintasa. También es interesante saber, en el caso de estas plantas que no se conocían hasta el momento que presentaba cafeína, dónde la encuentran. En el caso, por ejemplo, del cacao, es decir, no es el cacao el que lleva la cafeína, sino que lo expresan dentro de las hojas y las flores y las frutas. Es decir, la cafeína en este caso está tanto para mejorar la capacidad de los polinizadores como para emplearlo como herbicida alrededor de donde va a crecer el fruto. En el caso de estas 2 plantas, la ruta de síntesis que tienen es mediante las cafeínas sintasas, que es la misma que está presente en el té. El cacao y el guaraná presentan las mismas enzimas para sintetizar la cafeína que el té, las cafeínas sintasas. Estas rutas de síntesis conllevan 3 metilaciones. Para pasar de la xantina a la 1 o 2 o 3 metilxantina, de ahí al precursor típico de la cafeína, que es la teobromina o la teofilina, y finalmente a la cafeína. Esta ruta de síntesis es llevada por 2 enzimas, la cafeína sintasa 1, que sintetiza las primeras etapas, y la cafeína sintasa 2. Y filogenéticamente observan que la cafeína sintasa 1 y 2 están más próximas entre sí que la cafeína sintasa 1 que tiene la planta del cacao y la planta del guaraná. Esto indica que la ruta ha surgido de forma independiente en ambos linajes y además por duplicación génica. Es decir, tú tenías una enzima que sería la cafeína sintasa 1 que estaría sintetizando una etapa ya sea del principio o del final de la ruta y esta se ha duplicado para tener la ruta completa. Y esto ha pasado de forma independiente en estos 2 linajes. ¿Se sabe en qué momento se ha duplicado? ¿O sea, ha habido una duplicación de ese gen en concreto, de todo el genoma de la planta? De ese gen en concreto. Vale. No es porque se haya duplicado todo el genoma y entonces al final se haya... No. Ha habido una duplicación génica de ese gen en concreto en ambos linajes. Por lo tanto, hasta el momento se pensaba que solamente había una ruta canónica que nos permitía sintetizar cafeína, que sería pasando de la xantosina a la 7-metilxantina, de ahí a la teobromina, que se pensaba hasta el momento que era el único precursor de la cafeína para dar cafeína, y se ha visto que no. Para cada una de las etapas hay más de 3 moléculas diferentes que pueden actuar como intermediario y entonces tienes un gran número de combinaciones.
Entonces, los autores, para explicar cómo puede ser que estas rutas y estas enzimas, que en principio no tienen otra función en la célula, en este caso de las plantas, se hayan mantenido por más de 100.000 años en el lineaje de las plantas, hacen paleogenómica, que consiste en reconstruir mediante herramientas bioinformáticas la enzima ancestral, y como la has reconstruido, puedes sintetizarla, puedes expresarla en E. coli y ver qué funciones tienen. Tomando como enzima la santina metiltransferasa, que es la que está presente en cacao y en el naranjo, reconstruyen la enzima y ven que la enzima ancestral es una enzima promiscua. En este caso, las enzimas promiscuas es que tienen la capacidad de sintetizar con diferentes metabolitos. Y se ve que la enzima ancestral del naranjo y del cacao es capaz de metilar tanto en átomos de nitrógeno como en átomos de oxígeno, y que participa en las rutas de síntesis de metilación del ácido benzoico y del ácido salicílico, la famosa aspirina. Bueno, es decir, esta enzima central, aunque de forma inespecífica, es capaz de sintetizar 2 de las 3 etapas de la síntesis de cafeína. Es decir, es capaz de pasar de la 3-metilsantina a la teofilina y de la teofilina a la cafeína. Entonces, sabiendo que la enzima actual del naranjo tiene 2 enzimas que han pasado por duplicación, tiene la acetilmetiltransferasa 1 y la acetilmetiltransferasa 2, miran qué cambios tienen estas enzimas respecto a esta ancestral y cogen los cambios que intervienen en el centro activo, es decir, la parte de la proteína, la parte de enzima que de verdad está catalizando. Y únicamente con una única mutación de la prolina 25 por una serina, no está aportando nada, pero simplemente estamos haciendo una mutación, esta nueva enzima elimina completamente su actividad por el ácido benzoico, por el ácido salicílico, la aspirina y la teofilina. Entonces ya es específica de las primeras etapas de la síntesis. Hemos hecho un único cambio en la enzima y ya estamos perdiendo la actividad de las etapas finales y estamos ganando especificidad en la primera etapa, de la santina a la 1-metilsantina. Estamos ganando también eficiencia, la actividad catalítica aumenta casi 3 veces. Es decir, simplemente con un único cambio, que se haya podido producir fácilmente por una duplicación génica, estamos reconstruyendo ya toda la ruta de síntesis de cafeína. Además, también comprueban la otra copia que habría quedado, como ya está liberada de tener que sintetizar las primeras etapas, también únicamente con una única mutación en el centro activo. En este caso es de la histidina 150 a asparraguina. Está perdiendo toda la capacidad de síntesis de las 2 primeras etapas, del paso de santina a 1,3-metilsantina y de metilsantina a teofilina, y es específica de teofilina. Es decir, por algo tan genérico y tan común que es en los genomas que sufra una duplicación génica, cada una de las enzimas está liberada de que tiene que ser capaz de sintetizar todas las 2 primeras etapas del metabolismo de la cafeína y se están especializando en una de las enzimas, la acetilmetiltransferasa 1, en las 2 primeras etapas de síntesis de la cafeína y la otra enzima en la última etapa de la cafeína. Por lo tanto, a partir de una hipótesis retrógrada de que tengamos una enzima de que esté relacionada con la ruta de síntesis del ácido salicílico, del ácido benzoico, y que de forma inespecífica te esté catalizando la cafeína, la teofilina cafeína, que es lo que hemos visto que tiene la actividad ancestral, que puede ser porque tengamos metabolitos secundarios, ya que los alcaloides son metabolitos secundarios de los ácidos nucleicos, y que sí que se veía que la cafeína tenía una función primigenia de mejorar la memoria de los polinizadores, por ejemplo. Luego, con una única duplicación génica y después simplemente con una única mutación en cada una de las 2 copias, estamos construyendo una nueva ruta de biosíntesis, que es la ruta de biosíntesis de la cafeína, que nos está aportando grandes ventajas, bueno, a nosotros no, nos está aportando a la planta grandes ventajas evolutivas, como puede ser la resistencia a ser comida por herbívoros, la mejora de la memoria de los polinizadores, entonces se puede reproducir más, y en el caso de que se está acumulando en el fruto, la capacidad de que no vas a tener otros árboles o otras plantas que están a tu alrededor, y encima es algo tan ventajoso que no únicamente ha aparecido una vez, sino que hemos visto que ha aparecido 5 veces de forma independiente en todo el linaje de las plantas. ¿Y esta duplicación
ofrecer a la célula ventajas a nivel de regulación de la ruta de síntesis de la cafeína? No es que la estés regulando, sino que la estás potenciando. En este primer caso solo tenías una enzima, que sería la santina metiltransferasa ancestral, que solamente era capaz de sintetizar las dos últimas etapas, es decir, de pasar de 3-metilsantina a teofilina y de teofilina a cafeína. El sustrato del que partes se tiene que generar de forma inespecífica en la célula. Que también es un poco curioso ver cómo que evolutivamente se haya hecho por duplicación de genes, que desde mi punto de vista es mucho más energéticamente o termodinámicamente hablando, es mucho más costoso para la célula que, por ejemplo, regular el transcripto, de que se ha visto de que a lo mejor sirtoperón o algo así que pueda aumentar la cantidad de transcripto y demás. No, pero es que lo importante no es que haya más cantidad de genes, que haya dos genes distintos para que puedan mutar de manera distinta. Sí, puedas completar toda la ruta, porque en el ancestral no tenías nada que te estuviera sintetizando, que te estuviera catalizando esa primera etapa del alcaloide de la santina a 1, 2 o 3-metilsantina. Tenía que ser por una actividad inespecífica de otro gen, y entonces al duplicarlo ya estás favoreciendo de que tengas dos enzimas que te estén regulando o estén catalizando de forma específica las 3 etapas de la síntesis de cafeína. O sea, y que también que estos autores rompan con todos los esquemas de cómo se había pensado hasta el momento, que se estaba sintetizando el café y que la cafeína, y que únicamente la tenían 2 plantas. Es una no. O sea, estas son las que más tienen, pero mira, o sea, hay otras 3 plantas diferentes que también son capaces de sintetizar cafeína, y encima te la están sintetizando de forma completamente diferente a la que tú tenías pensado que se podía hacer. Hablando del tema anterior con Lena, que actualmente se esté haciendo una ruta o una etapa de una forma no implica que en el origen de la vida, como no estaba disponible las enzimas y proteínas actuales, tuvieran que haber aparecido de forma completamente independiente de la que conocemos actualmente. Por ejemplo, en el caso de la síntesis de bases nitrogenadas. Eso ya es un tema para otro momento. Que la enzima original, su función era eso, sintetizar ácido benzoico y salicílico, o degradarlo. Sí, lo que hacen los autores es reconstruyen la secuencia de esta enzima ancestral con herramientas bioinformáticas, y entonces la sintetizan y se la ponen en E. coli. Y como sabes que es de la familia Sabbath, que no es Black Sabbath, del grupo de heavy metal, sino que son de las familias que son capaces de metilar ácido salicílico, ácido benzoico y tal, les dan todos estos sustratos y ven que sí que tiene actividad para metilar el ácido salicílico y el ácido benzoico. Por lo tanto, suponen que esta enzima ancestral, que no se encuentra en la actualidad, pero en ese momento debería tener alguna función relacionada con la metilación de estos compuestos. Yo lo que quería comprobar es si sabía, es que eso no es algo que hayan investigado probablemente, pero si había otras enzimas que tuvieran esa función en la actualidad. Sí, hay otras enzimas. Sí, o sea, hay enzimas de la familia Sabbath que tienen esta funcionalidad, sí. O sea, hay un mamífero, no sé si es un mono o una rata o algo, que solo se alimenta a partir de granos de café, y su caca es el café más caro del mundo. Sí, la gineta creo que es. O sea, no sé cómo se llama. Que supongo que igual tiene algún mecanismo para evitar esta toxicidad de tanto café, si dices que, o sea, los herbívoros... lo que pasa es que va todo hostia por todo. Es adicto al café. Supongo que ahí también tendría que ver la concentración del café. Pero tendrá enzimas de toxificadores. Es como el koala que se alimenta de eucaliptus, que es la peor mierda del mundo. Pues sí, seguramente. O igual tendrá una bacteria en la microbiota que es capaz de romper la molécula de café en algo que no sé. Sí. Se debería hacer, o sea, deberíamos buscar si se ha hecho una secuenciación del genoma completo de su microbiota. Un show. Primero de la suya, y si no tiene nada él, de su microbiota. Sí. Y la cafeína dices que también es familia de la nicotina y tal. Supongo que también puede causar adicción, aunque no a tan... Sí, de hecho la cafeína está considerada como una droga. En realidad está catalogada como droga. No, pero sí que se habían hecho estudios que simplemente oliendo el café ya tienes la misma respuesta metabólica. O sea, una persona acostumbrada a tomar café todas las mañanas, que simplemente por el olor del café ya tienes la misma respuesta metabólica que si hubieras tomado el café. O sea, tienes la misma capacidad de despertarte simplemente oliéndolo que tomándolo. Así que igual una colonia cafeína por la mañana o algo así, y luego ya te lo tomas.
Doy paso entonces al paper que he escogido, que es sobre los macrófagos dentro del intestino y digamos que hay un preconcepto dentro de la inmunología que es que todas las células o la mayoría de las células inmunes provienen de la médula ósea y que a partir de ahí que es donde se produce la hematopoiesis y a partir de ahí se reparte. Este artículo habla de que los macrófagos tienen dentro del intestino tienen como un mecanismo en el que ellos se autorregulan y son capaces de mantenerse. Digamos que como una célula madre que es capaz de regenerarse, que no le hace falta un predecesor, digamos. Entonces, de los macrófagos dentro del intestino, ellos dicen que son capaces de autoabastecerse, ¿no? Y de generar, sí. Primeramente, y para comprobar este hecho, lo que hacen es utilizan la técnica de fate mapping. Fate mapping es una técnica que utiliza el origen de diferentes tejidos. Utilizan una célula inicial o un grupo de células iniciales en un estado de embrionario y a partir de ahí van viendo cómo se regula o se distribuye. En este caso lo que hicieron fue un sistema modelo de ratón con la tecnología Crelox. Entonces marcaban los macrófagos y los observaban con la proteína amarilla fluorescente. Bueno, el sistema Crelox creo que daría para otro podcast, sí, pero al final se trata de una enzima que es capaz de cortar ADN cuando le introduces el gen de interés que quieres a la proteína, pero lo loxeas, que le pones la secuencia de corte al principio y al final. Puedes poner la proteína CRE con un promotor específico del tejido o con una proteína de fusión que cuando tú le pongas una enzima hay una hormona corte, pero lo haces de tal forma que en el momento que tú quieres corte ese gen y entonces tienes lo que se dice un knockout. Digamos que el sistema Crelox es basado en recombinación, por tanto puedes cortar segmentos enteros de ADN, puedes deplesionar el gen, es decir, dejarlo inútil y que no se exprese, o incluso hacer, en este caso, transgénicos de ratón que sean homólogos de una mutación del gen o heterólogos de una mutación del gen. O sea, puedes tener todas las combinaciones que se tengan. Claro, esto tendría que llevar una validación, ¿no? Es decir, si tú, por ejemplo, haces un modelo heterólogo, pues tendrás que secuenciarlo para efectivamente ver que se ha hecho correctamente porque es un sistema basado en recombinación, pero no tiene por qué ser 100% fiable. Hacen una tecnología fate mapping con un sistema modelo de ratón y lo que hacen es con citometría de flujo utilizar el marcador CD64 positivo, que es un marcador CD64 positivo cuando están monocitos macrófagos y neutrófilos activados. Entonces, con esto miran estos tres tipos celulares y con el marcador amarillo, que es con el que han modificado el ratón, es donde miran la presencia de macrófagos concretamente. Entonces, las observaciones que hacen es que en estadios iniciales embrionarios sí que se observan estos macrófagos que posteriormente van perdiendo el amarillo porque se han cambiado a monocitos, pero que a la semana 35 vuelven a observar esa fluorescencia amarilla, por lo que la hipótesis es que efectivamente son capaces de autogenerarse. Porque, y es importante destacar, que también miraron macrófagos y monocitos en médula ósea y en sangre, y estos no estaban pintados de amarillo, digámoslo así. Por tanto, la única procedencia que puede haber es de que esos mismos macrófagos sean capaces de regenerarse dentro del intestino. Entonces, el siguiente paso que miraron fue, bueno, si estos se generan, vamos a ver qué función cumplen y cómo se relaciona eso con el sistema inmune, ¿no? Y las otras partes de lo que es la funcionalidad del intestino. Entonces, hacen un RNA-seq, que lo hacen con un bulk RNA-seq, que básicamente es, metes todas las células y la secuencia y ves qué clúster se te forma. Entre ellas miraron, dentro de del intestino, la lámina propia, que es donde se recepcionan los nutrientes, y dentro también del intestino, fuera de lo que es la lámina, que es como se vería como un césped, hay como una especie de colina, digámoslo así, que son los nichos de regulación inmunológica dentro del intestino. Es muy importante tener una regulación porque no sabes si las bacterias que estás comiendo son buenas o malas, entonces esa regulación es necesaria. Y ven que dentro de los GOs, que a lo mejor es un tema que Pablo puede ahondar más, pero los Go terms para mí no son específicos, simplemente los Go terms te dan información acerca de qué función puede llegar a tener un gen.
La Gene Ontology se trata de una base de datos que lo que busca es jerarquizar todas las funciones celulares. Por ello está dividida en 3 bases de datos: las funciones moleculares, las funciones biológicas y los compartimentos celulares. Lo que te permite es tener las funciones ordenadas de forma jerárquica desde algo muy genérico, como puede ser apoptosis, hasta funciones muy específicas como puede ser fosforilaciones de proteínas apoptóticas. Entonces lo que te permite es tener una información de cada gen, qué función está teniendo lugar en la célula. De esta forma, cuando estás teniendo, por ejemplo, RNA-seq, secuenciaciones masivas, cuando estás midiendo el número de mutaciones, poder decir qué funciones son las que tienes más alteradas. Y también entonces te permite agrupar, que es lo que se llama los análisis GSA y los análisis ORA, que te están agrupando esos genes que estás teniendo en tu muestra, ya sea porque están más activos, porque están menos activos, porque están más mutados o están menos mutados, en qué funciones están enriquecidas. Por lo tanto dices, de los 100 genes que tengo más activados en la muestra tumoral que en la muestra no tumoral, que la muestra normal, el tejido sano, tengo de estos 100 genes, 50 están con proliferación celular. Entonces, madre mía, tengo esa función desregulada. Sí, bueno, básicamente es la relación que tienes en base a lo que ha dicho Pablo, que son experimentos de a lo mejor RNA-seq o proteómica, y lo miras en base a qué función tienen eso, que al final es la idea de la biología, ¿no? No es encontrar una mutación, sino dentro de la mutación qué causa dicha mutación dentro de la célula. En este caso, y digo que desde mi punto de vista es muy genérico porque los GoTerms te dan información sobre que si la función está dentro de, en este caso propio, de la lámina propia, de respuesta inmune, de regulación, de defensa y fagocitosis. Pero claro, esto dentro de la inmunología puede ser un mundo completo. Desde mi punto de vista, sí, son términos que te ayudan un poco a ver hacia dónde se dirige la funcionalidad, pero al final, como todo está interconectado, va a ser muy difícil encontrar qué función exacta cumple, que es al final lo que hacen los análisis funcionales, ¿no? Y bueno, del bulk RNA lo que concluyen es que dentro de la lámina propia hay mucha más diversidad con respecto a los macrófagos, que se observan 4 tipos principales en un tsNI, y que cumplen ese tipo de funciones que he comentado. Y por otra parte, en la membrana externa, lo que se observa es que los macrófagos y monocitos son mucho más homogéneos, o sea, que no hay tantas diferencias, por concluir que aquí es donde podría tener ese mantenimiento de ellos mismos, ¿no? Y la función que cumplen dentro de los GoTerms son la adhesión biológica, que después interacciona con más. Para también enfatizar esto, o sea, decir, bueno, vamos a ver qué diferencias de expresión hay, hacen un single RNA-seq, que es hacer un RNA-seq, pero de una única célula. Entonces, vuelven a obtener 4 clústeres. Ya he visto que justamente el paper de que lo has hecho es uno de los institutos que están especializados en hacer RNA-seq de célula única. Hay que indicar que normalmente cuando estás haciendo un RNA-seq o una secuenciación masiva, al final es lo mismo, estás haciendo una secuenciación masiva, ya sea de mensajeros, que has escrito a cDNA, o de DNA genómico. Lo bueno de cuando lo haces con un tejido es que tienes mucha cantidad. Está claro que que dentro del tejido va a haber tipos celulares que tienen una expresión específica, que entonces vas a tener un poco de ruido porque vas a tener ahí un mezcladillo. Pero al tener tanta cantidad, sabes que lo que te está saliendo es cierto. Por eso el RNA-seq normalmente no requiere tanto número de muestras como otros, como puede ser un microarrays, que tiene una gran varianza entre sí. Pero cuando estás haciendo célula única, tienes que pasar de una única célula súper pequeñita con sus tasquitos a una cantidad propia, que es la que estás encontrando cuando estás amplificando un tejido. Por lo tanto, las técnicas de single cell en célula única van a presentar bastante más ruido que cuando estás haciendo RNA-seq. Y porque la N en realidad va a ser igual a 1, es decir, tú estás mirando la secuenciación de una única célula. Sí. Es decir, pero ellos lo han hecho bien en el sentido de que primero han hecho un bulk RNA-seq en el que han cogido todo lo que había ahí y han mirado qué diferencias tenían y luego se han ido a RNA-seq. Se ha puesto de moda sobre todo en inmunología, o por lo que yo he visto en inmunología, pero porque dentro de la inmunología tienes tantas células que pueden llegar a expresar lo mismo, que necesitas primero aislarlas con FACS, o sea, con citometría de flujo, perdón, y que es el single cell, se basa en primero hacer un sorting dejando las células vivas y posteriormente haciendo el RNA-seq.
Miraron el RNA-seq y se vio que las diferencias o los clústeres que se le formaban dentro de la lámina podían llegar a ser por colonización de macrófagos que viniesen de otros sitios. Y entre ellos nombran pues donde se produce normalmente. Pero sí que hay tejidos como que tienen macrófagos propios, o sea, en la piel, por ejemplo, lo de las células de Langerhans y tal, sí que hay como repositorios propios de tejido, ¿no? O sea, exacto, sí, pero esto no es que sean repositorios, claro. Es que son self-maintaining, es que ellos mismos se regeneran. Eso es lo interesante, que no te viene de la médula ósea y se quedan ahí, sino que ellos mismos son capaces de regenerarse cual célula madre, ¿sabes? Pueden, o sea, como desdiferenciarse y luego volver a diferenciarse. Eso ya no entran a tanto, simplemente te dicen que cuando lo teñieran de amarillo, como no se teñía ni en médula ósea ni en ninguna otra parte salvo esos, y luego se volvía a ver ese amarillo, la única fuente que podía ser era de esos macrófagos, que se regeneraban, porque primero estaban, luego se perdían y luego volvían a estar. Claro, pero se tienen que regenerar de algún sitio, igual sí que hay un repositorio aunque ellos no lo vean. Exacto, pero... Y puede que haya, aparte de eso, que haya un núcleo un nicho pequeñito de como células madre. Exacto. Por ejemplo, yo he trabajado con células madre cancerosas. Las células madre cancerosas hay una entre varios cientos de miles. Así que es fácil que simplemente haya algo y no lo hayan detectado. Si no me equivoco, justamente las células madres tumorales son las que sobreviven cuando estás aplicando quimioterapias, porque sí que tenían transportadores que son capaces de tirar fuera el fármaco. Tus fármacos están hechos contra células que tienen mucho metabolismo. Claro. Sí, sí. Están dividiéndose. Esas células no lo están haciendo. Sí, pero sí que me acuerdo que cuando creo que fue Fariñas, que nos lo estaba explicando, que sí que tenían transportadores del tipo ABC que eran capaces de eliminar estos fármacos, y que justamente son uno de los marcadores que estaban utilizando en sintometría para recontar las células madre cancerosas. Sí, pero hay células cancerosas tumorales normales que también los tienen. Que no lo hayan hecho ahora, pero podían emplear alguno de estos marcadores para ver si que de verdad hay alguna célula madre ahí que está reponiendo los macrófagos. Sí, pero es que no tendrá los mismos. Pero igual sí que pueden encontrar... Sí, encontrar algún marcador de célula madre o célula más o menos madre de estos macrófagos. ¿Cuántas las tienes que encontrar? Claro, ellos lo que basan en ese estudio es que estamos yendo por dos vías. Entiendo lo que ustedes dicen, pero esto va sobre a ver qué tenemos y a ver qué función cumple. No de dónde viene esa... Sí, para ellos no es importante. Será importante, pero no lo explican directamente en el... No, sí, pero que no es lo que están buscando, quiero decir. Exacto. Que no lo encuentran porque no lo buscan. Ahora también están bastante de moda como, o sea, estudiar el sistema inmune, pero como de manera periférica, no solo, o sea, como el sistema inmune sistémico, sino que, o sea, también cumple como una función las células inmunitarias que hay dentro de cada tejido, o sea, en específico. Por ejemplo, si en el intestino se ha visto que es bastante importante. ¿No, Noemí? A ver, donde puede haber un foco de infección grande como la piel o el intestino, que son cosas que introduces externamente dentro de tu cuerpo, ahí está claro que va a tener un factor importante el sistema inmune y que cada uno se tendrá que regular de forma distinta. Es decir, no es lo mismo una herida que la comida que ingieras. Y el tipo de respuesta también era diferente. En el sistema inmune predominan, sobre todo los macrófagos, también tienen esa función de, primero, sintetizar interleuquina 10, que es el antiinflamatorio, el que regula los linfocitos T reguladores, porque si no, imagínate, todas las bacterias que están en el intestino te las cargarías y eso crearía una respuesta inmunitaria, o sea, inflamatoria a gran escala, y eso tampoco puede permitirse. Entonces, gran parte de la función de esos macrófagos en realidad es regular el sistema inmune y paralizarlo un poco, y después reconocer las bacterias que sí son malas y activarlo. Después miran los monocitos dentro de la médula ósea, porque ellos también dicen que porque también hicieron un sistema modelo en el que deplesionaban estos macrófagos y veían que qué pasaba, ¿no? Y se veía que ahí sí que dentro de la médula ósea iban los macrófagos para reponer lo que no tenían. También miraban la importancia que tenían los macrófagos dentro del intestino con respecto a las neuronas pero la intestino y la submucosa. Entonces, vieron con modelos de depresión que pasaba en controles también bloqueando la señalización y midiendo los canales de
de calcio en este caso, los canales iónicos, porque son los que transmiten lo que hace que se mueva el intestino para poder digerir la comida, ¿no? Y ahí vieron que también tenían una función bastante importante y que de hecho con estudios de resonancia magnética veían que si se depresionaba estos macrófagos había una distorsión del colon, o sea que directamente el tejido cambiaba de conformación y que el tránsito era mucho más lento, el tránsito de la comida. Y esto se podía decir, o ellos intuían, que podía llegar a ser incluso por muerte de las neuronas entéricas. Yo lo que iba a preguntar era eso, que si habían hecho algún estudio sobre esas neuronas, si habían hecho algún estudio de supervivencia, pero por lo que has dicho no han dicho nada. No tiene que costar mucho. De supervivencia no, lo que hicieron fue eso, sobre todo cogieron el modelo del que obtuvieron la información de que eran capaces de mantenerse, y la segunda hicieron un modelo de depresión, que es el que mayormente utilizaron para hacer los estudios de funcionalidad. Pero a esas neuronas entéricas, como veían que estaba alterado, que sí se metieron a ver por qué, pero supongo que será un estudio futuro, que de momento están simplemente... ¿Dicen algo del fenotipo de los macrófagos? Del fax, sí. Lo que pasa es que tienen un montón de fax. O sea, que deberías meterte si quieres verlo concretamente, porque hicieron un montón de inmunohistoquímica y un montón de fax. Entonces, dependiendo de qué mirasen, pues marcaban uno, marcaban otro. Pero no hicieron un panel, si eso es a lo que me preguntas, vale, estos son los macrófagos, estos son los marcadores que se tienen que utilizar. No sé si me explico. Sí, vale. O sea, yo me refería más de si los macrófagos, o sea, si eran más tipo M1, M2, como más inflamatorios o más protectores, supongo que dependerá, o sea, su fenotipo de... Eso lo intentaron hacer con los GO-terms. Pero claro, es lo que yo digo, para mí los GO-terms, vale, te ayudan un poco a saber por dónde vas, pero que dentro del sistema inmune que me digas que es de la respuesta inmune, pues vale. O sea, me has confirmado lo que sé, pero no hay nada extraño, pero que no me estás dando información adicional. Okay, o sea, y estos ratones no son sometidos a... O sea, se hacen ratones, ¿verdad? Y no son sometidos a tampoco ningún tipo de estrés, o sea, ambiental ni nada. No, porque intentan no añadir covariables. Ellos intentan ver la funcionalidad. Entonces tú lo que quieres es reducir al mínimo posible. Quieren ver como el estado basal de estos macrófagos. A ver qué pasa si lo quitamos o si lo ponemos o si tal. Pero un siguiente paso, por ejemplo, que me parecía muy interesante sería ver la interacción de estos macrófagos con, por ejemplo... Porque yo creo, o tengo la hipótesis de que ellos, como dicen, que se crean en el nicho, o sea, que estos macrófagos que son capaces de mantenerse ellos mismos se mantienen en el nicho, yo creo que al final van pasando a la lámina, porque es donde se va a encontrar los microbios, y sería interesante ver cómo es la interacción entre el microbioma, o sea, bacterias en estado sano, y estos macrófagos. O sea, porque no sé si los reconocen, si no, yo creo que están en un completo estado de reconocer, decir, eres bueno, no te mato, secreto, interleuquina 10 o no, pero ver cómo es eso sería muy interesante. Y hasta aquí este capítulo de La Hora de la Biología. Muchas gracias por escucharnos. Nos despedimos, no sin antes decirles que pueden suscribirse de forma totalmente gratuita. Además, si hay algún tema del que quieran que hablemos o hay alguna sugerencia, pueden dejarnos un comentario o enviarnos un correo electrónico a la dirección lahoradelabiología@gmail.com. Además, si quieren indagar sobre un tema en específico, dejamos los nombres en la descripción del capítulo.